Génesis capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 26 en adelante. Leámoslo todos a una sola voz, dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que da fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Amén. Vamos a orar al Señor, que el Señor sea hablándonos en este día. Ahí sentaditos, cierre sus ojos y diga al Señor que le hable en esta mañana. Vamos a aprender la palabra de Dios hoy. Vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría hoy para comprender su palabra. Soberano Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de sentarnos a escuchar tu voz, Señor. Y queremos, Señor, aprender los principios de tu palabra. Queremos que esa palabra entre en nuestro corazón. Queremos aprender cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito para nuestras vidas, Señor. ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¿Qué es lo que planeas, Señor, para nuestras familias, para nuestros hogares? Queremos saber, Señor, tu propósito. Queremos conocerte más. Queremos entrar en tu palabra y entender, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas. En el nombre de Jesús nos sentamos en esta mañana a escuchar tu palabra. Amén y amén. Vamos en esta mañana, bueno, con el favor de Dios, quiero empezar a los segundos. Hoy es el segundo domingo del mes, creo, ¿cierto? Debe ser, sí. Vamos todos los segundos domingos del mes, vamos a hablar acerca de las familias, un mensaje para la familia. Vamos a verlo a través de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios. Un tema para la familia. Es una necesidad, hermanos, que nosotros nos interesemos por nuestras familias, por nuestros hogares, por nuestros hijos, por conocer el propósito de Dios para nuestras familias. Y acá la palabra de Dios, en estos versículos que leímos ahorita al comenzar y en estos versículos, el Señor establece unos principios para la familia, establece como el diseño, está creando al hombre y a la mujer, y establece, dice que los bendijo, les dijo: fructificad y multiplíquense, que tengan muchos hijos, y establece como el diseño para la familia, establece el diseño familiar. Dice el versículo 29, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. El diseño de la familia, o la idea de la familia, es una idea de Dios, es un diseño de Dios. No se lo inventó nadie más, no se lo inventó un hombre, no se lo inventó una persona, sino que es un diseño, una idea de Dios, un propósito de Dios. Y podemos encontrar en la palabra de Dios cuál era ese propósito, cuál era ese diseño, qué fue lo que el Señor estaba pensando cuando habló de familia, o cuando creó al hombre, a la mujer, cuál era el propósito de Dios con el matrimonio, y en cada uno de los aspectos de la familia, la palabra de Dios nos muestra cuál era la idea del Señor, qué fue lo que Dios estableció. Y entonces encontramos en este pasaje que acabamos de leer, donde está el relato de la creación en general, y encontramos que también Dios decide crear, y el versículo que leímos ahorita al comenzar decía: y creó Dios al hombre a su imagen. Creó Dios al hombre a su imagen. Y ahí la palabra hombre no se refiere al masculino, sino se refiere al ser humano. Se refiere al ser humano. Creó Dios al hombre. Y en primer lugar, creó Dios al ser humano, y dice la palabra de Dios, o después lo amplía y lo desmenuza, y después dice: varón y hembra los creó. Es decir, que Dios crea al ser humano varón y crea al ser humano mujer, o hembra, como dice acá, y los crea
a su imagen. Y vea que lo repite varias veces, la palabra de Dios lo repite varias veces, como que hay un énfasis al decir que fue a su imagen y semejanza, que fue a la imagen de Dios. Y hermanos, ese es el rasgo distintivo que tiene el ser humano y que lo diferencia de toda la creación, es ser imagen y semejanza de Dios. Es el rasgo que nos hace diferentes a los demás seres vivos, es lo que nos hace un ser único, lo que hace diferente a todas las especies. Y de hecho, en el colegio, en la educación, nos enseñan desde pequeños que el ser humano es una especie, el ser humano es una especie. Sin embargo, ese no es un concepto bíblico, después científicamente lo han calificado así, pero la palabra de Dios nunca usa la palabra especie para referirse al ser humano, nunca usa la palabra ni género ni especie para referirse al ser humano, usa esas palabras para referirse a otros seres vivos, para referirse a otros seres vivientes, pero nunca para referirse al ser humano. Entonces, el ser humano es una creación especial de Dios. Es una creación especial de Dios porque lo creó con un rasgo distintivo y diferente a todos los demás seres vivos. Ser imagen y semejanza de Dios. Y entonces en el capítulo 2, donde acabamos de leer, vuelve a hablar de la creación del hombre y es otro relato de la creación donde nos muestra de manera detallada cómo crea al varón y cómo crea después a la mujer. Y el versículo 7 dice, del capítulo 2 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y vuelve a referirse al ser humano como hombre y dice que el ser humano empieza a tener vida a partir del soplo divino. Nos dice que el ser humano empieza a tener vida a partir de que el Señor le dio aliento de vida, un aliento de vida dado por Dios. Y ahora en el capítulo 1 nos decía que varón y hembra los creó, y no solo crea el varón, sino también crea a la mujer. Y vea lo que dice Salmo 139, versículos 13 al 16, vea, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto en ti mi cuerpo, bien que fue oculto, fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y entonces, esta es una declaración, este es un pasaje, es una declaración que nos muestra que Dios está presente en toda la creación, que nos muestra que Dios está presente en la creación de cada persona. Cada persona, hermanos, cada persona se debe a un aliento de vida que es dado por Dios. Cada persona se debe a un aliento de vida que es dado por Dios. La vida se la debemos a Dios. Y no hay ninguna persona que pueda decir lo contrario. La vida es dada por Dios y la debemos a Dios. Él nos creó a su imagen, Él nos creó a su semejanza. Y dice algo definitivo la palabra de Dios contundente que dice, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Eso es importante entenderlo, hermano. Esto es importante entenderlo porque con esa declaración contundente de la palabra de Dios, cuando dice varón y hembra los creó, es una declaración contundente y definitiva porque dice, nos está hablando de la sexualidad del ser humano, nos está hablando de la sexualidad de cada persona y que la reproducción también es un diseño de Dios, la familia es un diseño de Dios. Y la Biblia habla de la sexualidad de manera abierta, de manera sin tapujos, sin esconder nada, y lo hace además de manera pura, lo hace de manera pura. Es decir, que muestra la sexualidad dentro del propósito de Dios, dentro del diseño de Dios. Nos habla de la sexualidad hablando dentro de lo que Dios estableció. Y dice el versículo que leímos, el Génesis 1:27, dice, la última parte del versículo dice, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad. Llenad la tierra y sojuzgadla y señorear sobre los peces del mar. Y cuando dice varón y hembra los creó, ahí está hablando de la sexualidad. Ahí está hablando de la sexualidad. Vea que la sexualidad, hablando de la sexualidad, no está limitada a un acto íntimo de una relación sexual. Eso abarca un montón de cosas más. La palabra de Dios, en primer lugar, marca una diferencia entre el hombre y la mujer, donde existe
en esa diferencia que él marca, nos deja ver que crea al hombre con unas características propias del diseño de Dios y crea a la mujer con unas características propias de la mujer, varón y hembra, y marca la diferencia entre el varón y la mujer. Y eso es sexualidad, eso es sexualidad, habla de unas diferencias, es decir, que cada uno tiene unos rasgos distintivos, varón y hembra tienen unos rasgos distintivos delante de Dios y físicamente, sus características propias de cada uno que lo identifican como hombre o como mujer. Y dice además en el capítulo 2, versículo 25, capítulo 2, versículo 25, el último versículo de ese capítulo dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, y no se avergonzaban. Es llamativo que dice, y no se avergonzaban, no se avergonzaban. Esto es antes de que ellos pecaran, antes de la caída. Así que la sexualidad es algo que viene en el diseño de Dios, es algo que hace parte del propósito de Dios, es algo que forma parte de lo que Dios pensó desde la creación. Cuando Dios diseñó al hombre, lo creó pensando en la sexualidad, incluyó la sexualidad en la creación. Entonces ahí entra en juego el pecado porque distorsiona. Cuando entra el pecado, cuando el pecado entra por un hombre, cuando entra por Adán, distorsiona lo que Dios diseñó, pervierte lo que Dios diseñó. Y luego de la caída del hombre, de la desobediencia, el pecado, entra la necedad, entra la perversión, entra lo que corrompe el diseño de Dios. Y hermano, hay tanta necedad en el mundo por esa causa que hay quienes se atreven a decir que el hombre nace asexual, que nace sin una identidad, y es decir, sin un género, sin sexo, y que sin identificarse si es hombre o mujer, y es la necedad del hombre, entre otras cosas porque no lo ven desde la parte biológica, sino desde la parte psicológica. Y entonces dicen, esperen a que el niño crezca y defina si es mujer, o esperen a que la niña crezca y defina si es hombre o mujer, porque creen que el hombre, el niño, la persona nace sin sexo, creen que nacen de esa manera, pero es la necedad del hombre que quiere eliminar el diseño de Dios, que omite lo que está establecido en la palabra de Dios, que omite el propósito de Dios en la creación, y que quiere de alguna manera como callar la voz de Dios y decir, no, lo que Dios dijo no es de esa manera. Pero la palabra de Dios, hermanos, es contundente y es definitiva, y nos dice que las cosas no van a cambiar por cambiarle de nombre. La gente puede colocarle un nombre diferente, pero lo que Dios estableció es que dice, varón y hembra los creó. Y ese es el diseño de Dios, eso es el propósito de Dios, las características propias del varón y las características propias del cuerpo de la mujer. Y dice Génesis 1:28 nuevamente, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad. Yo les pregunto, cuando dice y los bendijo Dios, ¿a quién se está refiriendo? ¿Solo al hombre o solo a la mujer? Está refiriendo a los dos, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad. ¿A quién le dijo fructificad y multiplicados? A los dos, al hombre y la mujer. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir que hay un principio ahí, que el Señor los crea, los forma, los coloca en el huerto del Edén, y a los dos los bendice, a los dos los bendice. Es una bendición que cae sobre los dos, y además a los dos les da un propósito, a los dos les da una misión, no solo al hombre, no solo a la mujer, sino les dice, fructificad y multiplicados. Así que la gente puede seguir con su necedad, pero el diseño de Dios está establecido y no va a cambiar, y esto explica lo que dice en el capítulo 2, versículo 24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y aquí está hablando de que el varón se une a la mujer, de que el varón se une a la mujer, no de un varón que se une a otro varón, no de una mujer que se une a otra mujer, sino de un varón que deja a su padre, a su madre, y se une a una sola mujer, y ese es en el diseño de Dios. Está establecido cómo se forma una familia. En el diseño de Dios está establecido cómo es la unión familiar. En el diseño de Dios, el varón deja a su padre, a su madre, y se une a una sola mujer, y sigue diciendo que serán una sola carne. Serán una sola carne.
Y cuando se habla de una sola carne, está hablando de lo que es la relación íntima entre el hombre y la mujer. Sigue hablando de sexualidad. Y es precisamente esa la esencia de la unión, que el hombre se une a la mujer y empiezan a disfrutar de la intimidad. Empiezan a disfrutar de la intimidad, ya sea para que tengan hijos o para que disfruten del placer, porque ahí en ese contexto que estamos leyendo no habían hijos todavía. No habían hijos, no habían aparecido los hijos. Y durante mucho tiempo, seguramente por la tradición, seguramente por ideas de las personas, la mujer fue vista únicamente para la reproducción y tenía valor únicamente si podía tener hijos o no. Y si no podía tener hijos, era una carga para la mujer se veía como una carga porque estaba como limitada la mujer y se veía o tenía valor de acuerdo a si podía o no tener hijos. Y obviamente y claramente a través de la palabra de Dios podemos ver de que no era parte del diseño de Dios de esa manera. La mujer y el hombre tienen el mismo valor delante de Dios. Y la sexualidad el Señor la introduce en la palabra de Dios antes de que hayan hijos. Es decir, que una pareja no podía tener hijos para ellos y sobre todo para el hombre. Dejaba de tener sentido el matrimonio. Si no podían tener hijos, como que no le veía sentido al matrimonio. Pero aquí la Biblia muestra que la sexualidad no tiene como única finalidad el tener hijos, sino que sean una sola carne, que sean una sola carne. Y se refiere a la relación íntima, pero hay algo más. No solamente habla de la relación íntima, sino que se está hablando de un aspecto familiar. Se está hablando de la familia, que se unen dos personas de dos contextos diferentes, de dos familias diferentes, de dos culturas diferentes muchas veces, de dos opiniones diferentes, pero que esas dos personas diferentes vienen a conformar una sola familia. Ya no son dos personas separadas, ya no son dos personas ajenas, sino que ahora son una sola carne, Y ya no son él y ella, sino que son ellos. Ya no es un tú y yo, sino que es un nosotros, porque se vuelve una sola unidad. Entonces, la intimidad se debe dar en la relación matrimonial, porque es lo que está establecido en la palabra de Dios. La intimidad se debe dar en la relación matrimonial porque es lo que Dios diseñó. Y podemos ver el ejemplo en Génesis 4.1, ahí más adelantico, Génesis 4.1. Alguien que me ayude a leerlo. Conoció de la mujer Eva, el cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Amén. Conoció, dice que dice, empieza con la palabra conoció. Y esa palabra conoció quiere decir que tuvieron relaciones íntimas. No quiere decir que la conoció por Facebook o por Instagram, que tuvieron relaciones íntimas. Conoció a Adán, a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Esa es la palabra, o eso es lo que quiere decir esa palabra. Y es curioso, hermano, porque venimos de un pensamiento por muchas influencias que no son de la palabra de Dios, donde se dice que la sexualidad, o se ha intentado manipular el pensamiento y se dice que la sexualidad es algo deshonroso, donde se siembra como ese pensamiento donde como que la sexualidad es algo pecaminoso, como que es algo impuro, pero la palabra de Dios nos muestra que hace parte del diseño de Dios y ahora se ha desvirtuado más a través del cine, a través de la música, a través de la televisión, y se ha generado un poco de mitos que son irreales, que son mentiras, falacias, y que atentan contra la verdad que Dios estableció, atentan contra el diseño de Dios. Pero en el propósito de Dios, hermanos, en el propósito de Dios, la sexualidad, la intimidad es algo limpio, es algo puro, es algo hermoso, es un regalo de Dios y que Dios lo estableció en la palabra de Dios, que Dios lo estableció en el diseño de la familia, en el diseño del matrimonio. Y la sexualidad, hermano, es una de las bendiciones que Dios les dio a los dos. Cuando dice la palabra de Dios y los bendijo Dios, ahí estaba incluida la sexualidad. Génesis 1.27 nuevamente dice, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Ahí estaba la sexualidad. No es una maldición, la sexualidad no es producto del pecado, no vino después del pecado, no vino después de la caída, sino que hace parte del diseño de Dios. Y está diseñada o fue hecha por Dios dentro de ese orden, dentro de esa unión. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Entonces vemos, hermanos, además, que el matrimonio fue diseñado por Dios. El matrimonio fue diseñado por Dios, de un hombre y una mujer, y está establecido desde el momento en que Dios lo dijo. Génesis 2:18 nuevamente dice, y Jehová Dios, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y le dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es decir, que hubo un momento en el que Adán estaba solo, en el que el varón estaba solo, y un momento en el que solo estaba el varón, y con eso no se refiere a que, con eso la palabra de Dios no se está refiriendo a la soltería, no está diciendo, no es bueno que el soltero esté soltero, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que no era bueno que el hombre fuera el único hombre dentro del mundo. Eso es lo que no era bueno. Lo que no era bueno es que se quedara solo, porque si hubiera quedado solo, seguramente llegaría el momento en que muere y se acaba la humanidad ahí. Pero eso no era bueno, porque el propósito de Dios era una descendencia. El propósito de Dios, la idea del Señor era una familia, una descendencia, una humanidad. El Señor siempre ha tenido, o desde el momento de la creación, tuvo como misión crear una familia, una familia con la que pudiera tener intimidad. Por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y lo que está diciendo es, le haré a alguien semejante a él, le haré a alguien parecido a él, le haré a alguien que le va a ayudar, es decir, que va a ser de bendición para él. Tanto para el hombre, para la mujer, es una bendición. Pero no quiere decir, porque muchas veces se ha tergiversado esa palabra y se ha interpretado mal, de ayuda idónea. Muchas veces se ha entendido o se ha enseñado de que es como un adicional, es como una ñapa, muchas veces se ha explicado de esa manera, o que tiene menos valor que el hombre, que la mujer como es ayuda idónea, pues como que de alguna manera se entiende como que es la asistente del hombre, pero no es el propósito de Dios, porque de hecho la palabra de Dios usa la palabra ayuda para referirse a lo que el Señor es para nosotros. Es decir, que el Señor es nuestra ayuda, que el Señor es nuestro socorro, que el Señor nos ayuda a nosotros. Y no quiere decir que el Señor es nuestro asistente, no quiere decir que el Señor es una ñapa de nosotros, sino que el Señor nos socorre, que el Señor nos guarda, que el Señor nos guía, que el Señor nos salva. Así que la palabra ayuda idónea no quiere decir que la mujer sea inferior al hombre, sino más bien quiere decir que se tiene del uno al otro, que tienen el mismo valor y que son aliados, que son una misma carne, que son ayuda hombro a hombro. Por eso dice la palabra de Dios dice en Eclesiastés 4, versículos 9 y 10, dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Habla de una relación hombro a hombro, habla de una alianza, habla de una alianza muy firme. Eclesiastés 4, versículos 9 al 10. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Así que, eso, hermano, en el matrimonio, en la relación de pareja, es una igualdad. Es una necesidad que yo pueda ayudar a mi esposa o que ella me pueda ayudar a mí, que pueda ser mi aliada, que pueda ser mi compañera, que podamos trabajar hombro a hombro detrás de propósitos, detrás de metas, detrás de cosas que queremos para nuestra familia. Entonces en el capítulo 2, en el versículo 21 de Génesis, volvemos a Génesis, capítulo 2, versículo 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Así que, entonces, el hombre es creación de Dios, el varón es creación de Dios, y asimismo la mujer es creación de Dios. Y aquí, hermano, es donde empezamos y tenemos que empezar a hablar acerca del tema del matrimonio. Pero vemos en la palabra de Dios cómo Dios le colocó orden a todo, cómo Dios le colocó orden a cada uno de los aspectos de nuestra vida, cómo Dios nos diseñó de una manera, nos creó de una manera, nos formó de una manera, nos creó con unas condiciones, con unas características propias de varón, con unas características propias de mujer, y que tenemos un propósito cada uno de nosotros. Y la bendición de Dios cae sobre los dos,
cae sobre el hombre, sobre la mujer, y dice la palabra de Dios, les dijo, fructificad y multiplicados, y enmarca la sexualidad, enmarca la relación íntima dentro de ese diseño de Dios. Y quería cerrar con esto, porque vamos a empezar a seguir viendo más adelante, y tenemos ya que introducir el tema del matrimonio, pero hay unos principios de la palabra de Dios que Dios estableció ahí para que podamos vivir bien, para que podamos vivir bien, para que podamos tener plenitud en cada una de nuestras áreas, para que podamos vivir de acuerdo al propósito de Dios. Hermano, vea que comparaba esto al día en que, un día en que Dios le dio a Noé un diseño, que Dios le dio a Noé un diseño para que construyera un arca, un diseño para construyera un arca que iba a salvar a su familia, que iba a salvar a quien entrara en ella. Y Dios le dio a Noé instrucciones específicas, muy detalladas, materiales específicos, medidas específicas, un diseño específico, para que Él construyera esa arca. De la misma manera que el Señor nos da un diseño con principios específicos para nuestra familia, principios puntuales y detallados para nuestra familia. Y Noé tuvo una opción, él tuvo una opción, la misma opción que tenemos nosotros. Hoy tenemos la opción, tenemos un diseño para nuestra familia, tenemos principios para nuestra familia, y hay instrucciones específicas de la palabra de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestro matrimonio. Hay algunos principios que Dios establece, hay un diseño que Dios establece, y Noé tuvo la opción de decir, o la libertad de poder elegir y construir el arca basado en su experiencia, basado en lo que él creía, basado en lo que él pensaba, basado en lo que él construir a su manera para reducir costos, para que le rindiera más. Y Noé tuvo esa opción, así como nosotros tenemos esa opción. Él pudo haber dicho, es un arca muy grande, tantos metros de largo, tantos metros de ancho, tanta madera necesito. Y Noé pudo haber cuestionado el diseño que Dios le dio. Noé pudo haber cuestionado la falta de herramientas, la falta de personal, las condiciones del arca. Noé pudo haber cuestionado muchas de las condiciones que tenía para poder hacer la voluntad de Dios y para poder cumplir con lo que Dios le había entregado en sus manos, para poder hacer el diseño de Dios. Pero Dios le dio instrucciones específicas, no por capricho, no porque Dios nos quiera complicar la vida, no porque Dios nos quiera amargar la vida, no porque Dios nos quiera complicar las cosas, sino porque el Señor sabía que si construía de acuerdo a ese diseño, iba a salvar a su familia. Así que Dios le dio instrucciones a Noé para que pudiera salvar a su familia. Y de la misma manera, hermanos, lo que estamos viendo y lo que vamos a empezar a ver son instrucciones específicas porque Dios quiere salvar nuestra familia, porque Dios quiere el bienestar de nuestros hijos, porque Dios quiere el bienestar de nuestra relación matrimonial, porque Dios quiere que vivamos bien. No es por complicarnos la vida, hermano, es porque Dios quiere la salvación de nuestra vida. No es un capricho de Dios, no es que Dios quiera complicar las cosas, sino que los mandamientos, las enseñanzas que Dios nos da, cada mensaje de la palabra de Dios, cada mandamiento de Dios, tiene un propósito, tiene un propósito. Cada vez que la palabra de Dios nos muestra cómo Dios estableció las cosas, cómo Dios diseñó las cosas, es porque Dios tiene un plan para nuestra vida. Y si Noé, he pensado que si Noé hubiera rechazado el diseño de Dios, que si Noé se hubiera saltado pasos del diseño de Dios, que si Noé hubiera dicho, esa madera está muy difícil de conseguir, yo voy a conseguir otra madera que está por aquí más cerca, que es más fácil de conseguir, voy a conseguir herramientas por aquí, o la voy a hacer más pequeña, ¿para qué voy a hacer el arca tan grande si aquí en este pequeño podemos solucionarlo? Mano, seguramente se hubiera hundido ese barco, se hubiera hundido esa arca, seguramente se hubieran perdido los que se hubieran subido a esa arca. No, porque no hay atajos en cuanto a la palabra de Dios. No hay manera de ignorar el diseño de Dios, el propósito de Dios y creer o esperar que me vaya bien. Mano, vea, esa columna, se la tengo montada, esa columna, ya la he puesto de ejemplo varias veces. Pero mano, si esa columna, el que le dijeron que debía ponerla ahí, le ha dicho, yo mejor lo voy a poner aquí en la esquinita, ahí pegada a la otra, porque ahí queda atravesada. Pero hermano, si se salta ese paso, seguramente esto se hubiera venido al piso. Y seguramente nosotros ni podríamos estar tranquilos acá. No podríamos estar tranquilos con una grieta atravesada ahí arriba. Pero hermanos, vean, nos podemos saltar
nos podemos saltar algunos pasos del diseño de Dios. Podemos decir, la palabra de Dios dice que esto es así, que la familia tiene un propósito, que la sexualidad tiene un propósito, que el matrimonio tiene un propósito, pero yo quiero hacerlo a mi manera, yo quiero vivir a mi manera, yo quiero saltarme ese paso, yo quiero saltarme esto porque pienso que es mejor de esta manera. Pero hermano, en algún momento, alguien va a pagar el precio. El que construyó esto acá sale y se va, pero hay hijos que van a quedar en su familia. Hay familias que van a quedar ahí habitando en lo que usted está creyendo, en lo que usted está haciendo. Alguien va a tener que venir a este lugar y pagar el precio de lo que se construyó en algún momento. Hermano, así que la gente se puede saltar pasos en la palabra de Dios, se puede saltar pasos o puede omitir lo que dice la palabra de Dios, hermano, pero alguien va a pagar el precio. En algún momento eso se va a caer. Construir, hermano, además, bajo los principios de la palabra de Dios, tienen un costo. Tienen un costo, hay que esforzarse, hay veces que va a requerir esfuerzo, va a requerir tiempo, pero hermano, Dios quiere bendecir a las familias. Dios quiere bendecir su hogar, Dios quiere bendecir su matrimonio, Dios quiere bendecir su vida, Dios quiere guardar sus hijos, Dios quiere que sus hijos tengan prosperidad, que sus hijos se guarden para Dios, hermano. Pero alguien debe hacer el trabajo. Pero alguien debe empezar a obedecer la palabra de Dios, hermano. Si usted quiere la bendición de Dios para su familia, si usted quiere que Dios guarde a sus hijos, si usted quiere que Dios bendiga a sus hijos, si usted quiere un hogar fructífero, si usted quiere que sus hijos tengan hogares firmes, que sus hijos tengan hogares sólidos, hermano, pero si usted quiere la bendición de Dios para su vida, debe empezar a obedecer la palabra de Dios. Debe empezar a observar en la palabra de Dios cuál es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi familia? Hermano, porque si usted intenta ahorrar esfuerzo, si usted intenta ahorrar recursos, si usted quiere saltarse pasos, ahorrarse tiempo, hermano, alguien en algún momento va a pagar el precio. Alguien en algún momento va a pagar lo que usted haya hecho. Pero hermano, yo siento en esta mañana que si estamos en este lugar, si venimos a este lugar, si escuchamos la palabra de Dios, es porque tenemos el deseo de hacer la voluntad de Dios. Es porque queremos hacer las cosas bien, es porque queremos mirar el diseño de Dios y empezar a construir de acuerdo a lo que Dios estableció en su palabra. Así que yo lo invito en esta mañana a que esté en pie. Vamos a pedirle sabiduría al Señor. ¿Qué tal si usted le dice en esta mañana, Señor, dame sabiduría para poder hacer tu voluntad? ¿Qué tal si todos cerramos nuestros ojos en esta mañana y le decimos, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, danos fuerza, Señor, para poder hacer las cosas, Señor, a tu manera? No queremos seguir viviendo a nuestra manera, no queremos seguir haciendo las cosas, Señor, de acuerdo a nuestro pensamiento, de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo a nuestras experiencias, Señor. No queremos hacer las cosas de esa manera. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos mirar ese diseño detalladamente, el diseño de la familia, queremos mirar el diseño que tú estableciste, Señor, y empezar a ejecutarlo sin saltarnos ningún paso. Empezar a hacer tu voluntad, Señor, sin saltarnos ninguna instrucción. No queremos saltarnos ningún detalle, Señor Jesucristo, pero te pedimos sabiduría en esta mañana. Te pido, Señor, que nos des entendimiento, Señor, que nos des gracia, Señor Jesucristo, para poder hacer tu voluntad, para poder cumplir con tu palabra. Cierra sus ojos y diga al Señor, Señor, ayúdame, Señor. Quita los obstáculos, Señor, que impiden que yo haga tu voluntad, que impiden que yo me rija a los principios de tu palabra. Quita, Señor, cualquier impedimento, Señor, cualquier atadura. Quita de nuestra vida cualquier cosa que esté estorbando que hagamos tu voluntad, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu iglesia, ayuda a cada hermano, ayúdanos a todos, Señor Jesucristo, a vivir de acuerdo a lo que dice tu palabra. Una familia, Señor, queremos construir familias sólidas. Queremos que nuestras familias sean sólidas, Señor, fructíferas, Señor. Familias que resistan el paso del tiempo. Familias que resistan, Señor, las tormentas. Familias que resistan el soplar de los vientos, Señor Jesucristo. Te pido, Señor Jesucristo, por mi familia, por mi hogar, Señor, que podamos, Señor, estar alineados a tu palabra, que no nos saltemos ningún detalle, Señor, que podamos construir, Señor. Si hay que esforzarnos, Señor, estoy dispuesto a esforzarme. Si hay que invertir tiempo, dinero, Señor, estoy dispuesto a invertir tiempo y dinero, porque quiero que mi familia esté sólida, porque quiero un hogar sólido para mis hijos, porque no quiero que esto se caiga sobre ellos, Señor, que no quiero que esto se caiga con el pasar del tiempo, Señor.
Quiero que mi familia esté firme en tu palabra, que mi familia esté sólida, Señor. Que pueden venir situaciones, que pueden venir tempestades, que pueden venir tribulaciones, Señor, pero que vamos a permanecer firmes, Señor, porque hemos construido bajo un diseño que nos da la garantía, que nos garantiza, Señor, que va a estar firme, que nos garantiza que vamos a estar sólidos, que nos garantiza que nos vamos a mantener.